Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CANX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CANX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanxschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CANX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CANX Tutor del aula de alto rendimiento de iCANX School. Hoy vamos a ver, o nos quedamos viendo las pestañas de ETS. En el tutorial anterior vimos la pestaña de visión general. Hoy vamos a ver la pestaña de bus y todas sus opciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar viendo los interfaces con los cuales nosotros mediante ETS nos vamos a comunicar con nuestra instalación. En este caso lo que hemos hecho es conectar una maleta de prácticas del curso CANX Partner básico a nuestro ordenador. Ahora mismo tenemos deshabilitado lo que es el interfaz USB. Lo vamos a conectar y vamos a ver cómo automáticamente ETS en esta primera pestaña, la de interfaces, detecta este interfaz cuando lo conectamos. A ver, vamos a conectarlo. Bien, nos aparece aquí, ¿veis? Y una vez que lo tenemos seleccionado, lo que vamos a comprobar es su conexión. Le damos aquí a comprobar. Vale, nos aparece el OK, ya tenemos conexión directa entre ETS y nuestra maleta de prácticas. Aquí hay otros valores que veremos cómo configurar estos valores en videotutoriales más adelante. Pero bueno, lo importante ahora es ver todas las funciones de esta pestaña, de la pestaña Bus. Y bueno, como digo, desde aquí es donde vamos a configurar los interfaces con los cuales nos vamos a conectar con nuestra instalación. Vale, nos vamos a ir ahora a la pestaña Opciones. Tenemos tres checks que validar. ¿Qué significa cada uno de ellos? Pues bueno, el primero significa que si está activo este check, la conexión CANX IP directa se usa para las operaciones en línea, siempre y cuando los dispositivos se encuentren en la red IP, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente check, si está activado, se utiliza de forma predeterminada la función del proyecto, ¿vale? Y la tercera, si la tenemos habilitada, la conexión no se almacena en la memoria caché de ETS para volver a utilizarla posteriormente, ¿vale? Bueno, nosotros por defecto las tenemos las tres, no queremos memorizar el interfaz, tenemos por tanto las tres habilitadas. Bien, nos vamos a la parte de monitor. En monitor tenemos monitor de grupos, monitor de bus. Esto vamos a ir ahora después. Quiero que ahora nos vayamos al último, ¿vale? Vamos a ir a exploración en línea. Desde aquí lo que hacemos es comprobar todos los aparatos que hay en una línea CANX. Para ello tenemos que poner la dirección de la línea, por ejemplo la 1.1,
que es la dirección de la maleta de prácticas que tenemos en el aula. Le damos a buscar y hará un chequeo comprobando todos los aparatos y todos los dispositivos que tenemos en nuestra instalación conectados en esa línea. ¿Veis? Están apareciendo aparatos con una dirección, la 111, 112, 3, 4, 5 y la versión de máscara. Esto es muy importante, esto lo veremos en videotutoriales más adelante. Esto es muy importante, la versión de máscara. Lo del tema de la exploración en línea, nosotros en el aula le hacemos mucho hincapié a nuestros alumnos porque es una forma de poder descifrar aquellas instalaciones que no hayamos hecho nosotros y que no tengamos el proyecto, ¿vale? Es decir, ¿podemos intentar sacar adelante una instalación que no hayamos hecho nosotros y que no tengamos el proyecto? Sí, no va a costar, ¿vale? Pero hay trucos para hacerlo. Y uno de ellos es esto, ¿vale? Nosotros conectamos nuestro ETS, nuestro ordenador portátil a la instalación, hacemos una exploración en línea, en la línea 1.1, en la línea 1.2, hacemos un muestreo y de esa forma vamos apuntando todos los aparatos que tenemos en nuestra instalación. A vos de pronto ahora mismo nos vale con saber la dirección física de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora una prueba para el aparato 111 y el 115. Son dos aparatos que hemos localizado en nuestra exploración en línea. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el 115. Para ello lo que nos vamos a ir es a información de dispositivo. Vamos a colocar la dirección 115 y le vamos a cliquear en leer la parte de objetos de comunicación y grupos. Le damos a leer y sacará toda la información de ese dispositivo que nos interesa ahora mismo, ¿vale? Bien, ya tenemos aquí la información del dispositivo. Bueno, pues aquí ya tenemos que el fabricante es Busjagger, ¿de acuerdo? Tenemos la versión de firmware, tenemos el número de serie, tenemos un montón de información con la cual podemos localizar qué tipo de aparato es, ¿de acuerdo? Si vamos para abajo, encontraremos los objetos de comunicación relacionados con las direcciones de grupo. Aquí en este caso, en este aparato, aparecen los objetos de comunicación que tienen habilitados, que a vos de pronto suponemos que yo no sé qué tipo de aparato es, ni sé qué objeto de comunicación es, pero lo que voy a hacer es, para poder identificar una instalación que no he hecho yo, ir apuntando estos objetos de comunicación, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, y cuando yo inserte el aparato en ETS, iré habilitando los distintos parámetros de ese aparato hasta que me salgan esos objetos de comunicación. De esa forma voy descifrando un poco el puzzle. Aquí vemos las banderas que tiene habilitadas, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, este aparato no me da la tensión de bus que le llega, ¿vale? Con esta versión de máscara. ¿De acuerdo? Eso para nosotros, o para mí, es muy importante cuando tenemos una instalación grande, saber qué tensión de bus le llega al aparato, ¿vale? Esto, cuando la instalación es grande, se han tirado muchos metros de cable bus y no se han tenido en cuenta por parte del instalador las distancias máximas y mínimas permitidas. Desde aquí yo sé o puedo comprobar si le está llegando tensión de bus suficiente. Para que lo veáis, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer ahora con otro aparato, con el 111 que hemos detectado en nuestra exploración en línea. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. Contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente. Muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de viviendas donde toda la vivienda
Como digo, estos aparatos son los que tenemos ahora mismo conectados entre el ordenador y una maleta de prácticas. Mirad, aquí con esta versión de máscara sí nos está dando la tensión de bus que nos llega al aparato 27,9 voltios, ¿vale? Con un más menos 0,5 de margen de error, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si por ejemplo tenemos una instalación industrial y vemos que el aparato unas veces transmite los telegramas, otras veces no, vale, podemos suponer que a lo mejor tenemos una caída de tensión de bus importante porque no se hayan respetado la distancia máxima y mínima permitida en KNX, y desde aquí lo podemos más o menos detectar. Entonces, si nos vamos a este aparato, a los objetos de comunicación, vemos que aquí hay un aparato que es de un fabricante, que tiene un número de serie, que lo podemos identificar en catálogo, ¿vale? Pero para mí lo importante aquí es que este aparato tiene un objeto de comunicación que es el número 8, que está asociado a las direcciones de grupo 100 y 101. De esta forma, yo puedo crear un proyecto nuevo en ETS donde puedo introducir a este aparato, habilitar el objeto de comunicación número 8 y enlazarlo con estas direcciones de grupo. De esta forma voy recomponiendo el puzzle de un proyecto que no tengo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante cuando vamos a meterle mano a instalaciones que no hemos hecho nosotros. Bien. Vale, más cosas. Vamos a volver ahora arriba a monitor de grupos. Aquí en monitor de grupos podemos leer lo que está pasando por el bus y aparte podemos forzar y leer estados. Para poder hacerlo le damos a iniciar y conforme yo le doy a mi maleta de práctica a una botonera que tengo yo aquí, ¿vale? Pues se ve que se están lanzando telegramas al bus. Esto lo veremos más adelante en otros videotutoriales, qué significa todo esto, ¿vale? Yo ahora mismo en este tutorial solamente me interesa que veáis que desde aquí podemos leer los telegramas. Para detenerlo, lo detenemos aquí. Tiene muchas más funciones. Esto pienso que le dedicaremos un solo tutorial al tema del monitor de bus y de grupos. Pero bueno, os voy adelantando, se pueden reproducir telegramas, se pueden grabar telegramas, los telegramas pueden reproducirse con un retardo, pueden tener una forma cíclica de reproducirse, ¿vale? Pero lo importante aquí también es adelantaros que desde aquí nosotros podemos forzar un estado. Es decir, si nosotros le damos a iniciar, yo desde aquí puedo buscar una dirección de grupo, ¿vale? Como no tengo el proyecto abierto no me va a aparecer, pero una vez tenga yo el proyecto abierto, aquí me aparecerán todas las direcciones de grupo y yo le puedo especificar qué tipo de dato quiero enviar. En este caso, como es un tipo de dato 1001, es un encendido y apagado, yo puedo seleccionar el valor y puedo forzarlo, ¿de acuerdo? Puedo darle a escribir y se manda al bus ese forzado de encender o apagar, lo que elija. Y en el caso de ser un estado, puedo darle a leer y puedo leer ese estado, ¿vale? Bien, entonces, como digo, monitor de bus, puedo leer los telegramas y puedo forzar y leer estados. Vale, es el monitor de grupos, perdón. El monitor de bus. En el monitor de bus solamente puedo leer los telegramas en el bus. Y en opciones tengo un montón de opciones de configuración de filtros para ese estudio de telegramas que vamos a hacer a posteriori. Una de las cosas más interesantes que yo puedo darle colores a los distintos telegramas que me van saliendo, ¿vale? Los telegramas que son inválidos, los de repetición, los de no reconocimiento. Y con este código de colores, pues puedo hacer, pues bueno, visualmente puedo tener una estimación de qué cantidad de telegramas son los que no son reconocidos, los repetidos, en fin, para hacer un diagnóstico más exhaustivo. Vale, aquí en condiciones, pues bueno, puedo poner condicionantes a la hora de lanzar la grabación de telegrama. Esto lo veremos, como digo, en un capítulo solo y exclusivamente de monitor de grupos y monitor de bus. Bien, más cosas de aquí de la pestaña bus. Desprogramar dispositivo. A mí ETS me permite poder desprogramar un dispositivo simplemente dándole al botón de programación que tiene el aparato y darle a desprogramar. ¿De acuerdo? De esa forma podemos desprogramar el dispositivo. Aquí en información de dispositivo ya lo habéis visto lo que hemos hecho antes. Simplemente ponemos la dirección física del aparato, le damos a leer y vemos todas sus características, su número de serie, fabricante y en fin, un montón de... lo más importante, las direcciones de grupo, los objetos de comunicación relacionados con esa direcciones de grupo, ¿vale?
Y esto se suele utilizar mucho aquí en el aula y también, sobre todo, nuestros compañeros de ICANX Ingeniería, cuando los llaman de una instalación que no han hecho ellos y que hay algún tipo de problema, suelen utilizar mucho esto. Vale. Direcciones individuales. Vale. Esto es para detectar los aparatos que tenemos en modo programación, ¿de acuerdo? En caso de que tengamos un aparato en modo programación, le damos a iniciar y aparece la dirección física del dispositivo, ¿vale? Esto es comprobar la dirección individual. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que si yo pongo aquí una dirección determinada, por ejemplo la 111, que es un aparato que hemos visto antes, le decimos comprueba su existencia y si nos sale el check verde, significa que existe. Si nos sale el check rojo o el interrogante, nos dice que no existe, ¿vale? Imaginaros que el aparato existe, pero no lo tenemos localizado en un cuadro eléctrico donde existen muchos aparatos, porque, bueno, el que lo haya montado no le ha puesto la etiqueta de la dirección física del dispositivo. ¿Cómo podemos saber que el 111 es un aparato determinado? Pues podemos hacerlo dándole al botón parpadear y de esta manera su LED de programación empieza a parpadear, se enciende en rojo y se apaga, se enciende en rojo y se apaga intermitentemente. De esta manera podemos saber cuál es el aparato dentro de un cuadro donde hay muchos aparatos y que no tienen puesto su dirección física. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el parpadeo. También lo podemos hacer que se quede encendido fijo y que se apague, ¿de acuerdo? Y en exploración en línea lo que hemos visto antes, ¿vale? Pues creo que no me dejo nada, está todo y ya hemos dado un repaso a la pestaña de configuración o a la pestaña de bus de ETS. Pues no sé, pues ya está. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial de ICANX School. Si queréis más información sobre ICANX School, sobre nosotros, pues podéis entrar en nuestra web www.icanxschool.es o a través de la página de la ingeniería que es icanx.es, ¿de acuerdo? Pues bueno, como digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.